bienvenidos a todos a este primer capítulo de este podcast Iluminando Sombras, que surgió como una idea de poder convertir las historias de las personas que están dentro de los procesos terapéuticos conmigo, convertir sus historias en oportunidades de crecimiento y de inspiración para otras personas que estén viviendo lo mismo que ellos vivieron. La realidad es que creo que no hay nada más inspirador que vidas reales, casos reales, experiencias reales. Así que, pues, he estado como platicando mucho con las personas que están conmigo, viendo quién está abierto para compartir sus experiencias. Y bueno, Carla y Julio tienen una historia padrísima que ya les irán compartiendo cada uno en cuanto comencemos. Pero Carla y Julio llegaron conmigo hace unos 3 años, ¿cierto? 4 ya. 4 por ahí aproximadamente. Han estado trabajando de forma individual. Primero llegaron como pareja. Sí, ¿cierto? correcto. Llegaron a buscarme en pareja. para alinear un proceso de pareja, y después les fui explicando que la mejor forma de trabajar en pareja es ponerte en orden a nivel personal, porque si no te pones en orden a nivel personal, la pareja es muy difícil que pueda equilibrarse, es muy difícil que pueda alinearse. Entonces, pues bueno, estuvimos como platicando mucho acerca del proceso y de las opciones que podíamos tener para sacar a su pareja adelante, y decidimos hacerlo así. Trabajábamos de forma individual, primero Correcto. Carlita, Julio trabajaba en ese entonces con alguien más a nivel personal, y luego comenzamos nosotros a trabajar a nivel pareja. Y bueno, pues iremos como platicando un poquito más acerca de cómo fueron sus cambios, porque yo quiero que los vivan y que los escuchen directamente de ellos. Y así fue como construyeron lo que tienen hoy. La verdad es que son unos de mis alumnitos más queridos y más experimentados ya en este proceso de conciencia, y estoy muy agradecida con los dos porque ambos aceptaron con los ojos cerrados estar aquí para compartir su historia, que no es nada sencillo, porque creo que tocar temas íntimos a veces nos cuesta trabajo. Entonces, tanto Carlita como Julio, los dos dijeron sí en un segundo, ¿no? Y pues bueno, estamos aquí, listos para comenzar. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarnos, por hacernos parte de este proyecto increíble. Te deseamos muchísimo éxito, y es sembrar un poquito o regresar un tantito de lo mucho que nos has dado. Ay, gracias. Gracias por esas palabras tan bonitas. Gracias, Julio, también por estar aquí. Y pues bueno, vamos a comenzar. Si les parece, vamos a comenzar a platicar un poquito con ellos. ¿Cómo ha sido este camino de reencuentro con ustedes mismos y de reencuentro después como pareja, ¿no? En este proceso de aprender a reconectarse y de pegar estos pedazos, ¿no? Porque literalmente su pareja se rompió totalmente en 1000 pedazos, y ahora tienen una familia extraordinaria porque tienen 2 hijitos maravillosos que tengo el gusto de conocer, y tienen una familia divina. Con retos, evidentemente. Muchos, todavía. Diarios, todos los días es un reto. Pero ya listos para poner en práctica todas las herramientas que han aprendido. Entonces, pues, vamos a comenzar. ¿Cuántas veces como pareja siento que llegamos a puntos en donde nos amamos, pero nos rompemos, ¿no? Correcto. En 1000 Totalmente. pedazos. No es nuestra intención, sin duda, porque quisiéramos vivir esta historia hollywoodesca del amor eterno, pero la realidad es que no es así, ¿no? Muy pronto nos vamos topando con una realidad muy distinta, y esta realidad no tiene que ver con que nos dejemos de amar, tiene que ver con una gran cantidad de creencias, ¿no? Que se activan a veces inconscientemente y que nos van desgarrando por dentro de forma individual, que nos van tumbando las ilusiones, ¿no? Que creamos acerca de lo que íbamos a vivir a nivel pareja, y después ya no sabemos qué hacer. Correcto, ¿no? totalmente. Aparece la ignorancia, y la ignorancia de pronto no nos deja avanzar. Nos rompemos en 1000 pedacitos y nos vamos destruyendo, ¿no? A veces, el uno al otro, sin quererlo, amándonos mucho, pero destruyéndonos mucho. Es muy fuerte lo que pasa. Entonces, yo quisiera preguntarles si les pueden dar a todos un poquito de
de preámbulo de cómo se conocieron cortamente, porque quisiera enfocarme más obviamente en la parte del conflicto. Correcto. Y en la parte de las herramientas, pero creo que es lindo que si pueden platicar un poquito. La historia de amor de cómo empezamos. ¿Tú o yo? Espero que digas la verdad. Bueno, la realidad es que es una historia bien chistosa porque Julio y yo nos conocemos desde los 7 años. Desde el colegio estuvimos juntos. Chistosamente fue mi primer novio a los 7 años, siendo niños, en una trayectoria, a ver, a los 7 años, la realidad es que pues eres un niño, no era mi noviecito de primaria. De ahí Julio salió del colegio donde estábamos, cada quien hizo su vida, nos reencontramos después de, muchísimo tiempo, yo ya con una carrera terminada, estaba terminando una maestría, yo viviendo sola, saliendo ya, bueno, sí, la realidad ya a los 30 años viviendo sola, y nos toca todavía en una faceta donde existía el Facebook, el Messenger, que era la única manera de contactarte, empezaban las redes sociales, y de la nada me vuelve a reconectar por Facebook así de, hola, ¿cómo estás? Y yo, hola. Entonces, de ahí, para no hacerles el cuento tan largo, salimos, nos volvimos a ver, pero desde el primer día que nos volvimos a ver fue como si nunca nos hubiéramos dejado de ver. Fue un abrazo de wow. Aparte, lo chistoso es que vivíamos en la misma calle sin saber, él en un edificio, yo en otro, realmente a 150 metros de distancia, y no nos habíamos encontrado. Entonces me invita por un café, bueno, de un café se volvió una cena, de una cena se volvió una cena larguísima, y de esa cena la realidad es que ya no nos separamos. Fue un proceso muy rápido, nos fuimos a vivir a los 3 meses juntos. Él deja su departamento, se viene, nos juntamos en el departamento que había, y después de eso empieza, pues ahora sí, una convivencia de vivir juntos, de una relación sin estar casados. Se te olvidó que éramos noviecitos. Éramos noviecitos, sí lo comenté a los 7 años. Sí, y me cortó por una cartita. Esa es otra historia, pero me cortó feamente en cuarto de primaria por una cartita. Entonces, bueno, ahí fue la primera ruptura. Yo creo que lo traía guardado en el corazón. Claro, se acumuló. Fueron heridas acumuladas. Y bueno, arrancamos un proyecto de vida, apostamos vamos a vivir juntos, y casualmente Julio pierde su trabajo en diciembre, y yo creo que no sé qué sucedió, que en febrero me da el anillo. Y yo digo que sí, viviendo una situación estresante, económica, juntándonos. Bueno, al final tomamos la decisión de casarnos, y por ahí pues me da el anillo en febrero, por ahí de julio. ¿Cuándo nos casamos? No, por ahí no. No, nos casamos en julio, y pues llevamos prácticamente el siguiente año, cumplimos 15 años de casados y 16, 17 juntos. Padrísimo. ¿Algo que tú quieras agregar a la historia, mi querido Julio? Dije mentiras. No, hasta eso bastante asertiva. ¿Sí? No, la verdad es que sí fue un proceso como rápido, pero no sé, había algo, como decía Carla, nos dejamos de ver mucho tiempo, y fue como esta parte de ya no me quiero separar, ¿no? De ti. Lo sentiste, era lo un sintieron. tema Sí, fue mucho. Sentir. Entonces, sí, la realidad es que desde aquel día, pues ya no nos separamos. Entonces, pues sí, en algún momento empezamos a construir la relación con lo que tocaba, con la poca o mucha información que teníamos, que nos habían sembrado, y pues que era lo que debía hacer, ¿no? Ya sabes, Euge, aunque yo siempre le dije a Carla, bueno, pues vamos a vivir un tiempo juntos para ver si funciona y si no. Pero incluso ahí habían ciertos rasgos. Sí, en efecto, yo en aquel diciembre me invitan voluntariamente a dejar de prestar mis servicios en una empresa en la que trabajaba. Y yo dije, bueno, pues a lo mejor, o sea, si ella se queda conmigo en momentos críticos, en momentos difíciles, pues de aquí soy. Es la buena, entonces.
Pero la realidad es que no habíamos como entrado a fondo, ¿no? Cada uno tenía muchas heridas, prejuicios, etcétera, desde que nos conocimos y desde antes, pero como que no le dimos importancia, ¿no? Era esta parte de la inconsciencia. Yo recuerdo que todavía, pues bueno, yo tenía muchos años de vivir solo. Entonces, aunque ya vivíamos juntos, tuve que ir con los papás de Carla a pedir la mano, a hacer todo el proceso, porque es lo que tocaba o es lo que toca. O es el deber ser. Para lo que nos programan, claro, ¿no? Claro. Y así fue realmente como comenzó nuestra historia. Nuestra historia. Oigan, y esto suena padrísimo, es la parte linda, la parte, ¿no? Es la parte de película. La boda. La boda. Claro, lo lindo, lo bonito, lo que enamora, lo que gusta. Díganme algo, antes de que se casaran, cuando estaban ya en todo este proceso, ¿alguno de los dos vio algún foco rojo? Sí. Que justificó, que de repente sabían que podía ser como un tema más adelante, y qué justificación le dieron a ese foco rojo. Sí. O en qué momento también, si nos pueden compartir. Yo creo que, a ver, el proceso de casarse es firmar un documento, realmente, bueno, no quiere decir que no te comprometas cuando te vas a vivir junto, pero la realidad siempre está esta forma de pensar de, cualquier cosa salgo corriendo y bueno, amigos como siempre, y cada quien sus cosas, ¿no? Yo creo que el casarse conlleva todo un proceso al final legal, quien crean diferentes religiones, bueno, en función de la religión, las creencias con las que hemos crecido. De mi lado, voy a hablar yo como Carla, sí había focos rojos en donde había peleas, claro, había enojos, había explosividad, pero siempre trataba de decir, no va a pasar, o creyendo que en algún momento va a cambiar. Eso es Creo típico. Que es la típica mentalidad de va a cambiar cuando nos casemos o cuando tengamos hijos o cuando algo va a suceder y va a cambiar. Entonces, estos focos rojos, a pesar de que te los pone la vida, los vas tapando de no los quiero escuchar, porque era mucho más el amor. Yo sí puedo decir, me casé totalmente enamorada. Bueno, y sigo enamorada. Qué lindo. Sí, y sigo enamorada. Pero sí, realmente me casé con esas ganas de todo se puede arreglar sin saber cómo y creyendo que siempre van a cambiar. Sí había muchas peleas, sí había muchas discusiones, sentimientos en donde de mi lado yo me tenía como que callar para que él no se molestara. Y cosas que yo seguramente también a él le detoné ciertos focos rojos. Ninguna. Pero la realidad es que es bien complicado aceptarlos. Eso es complicadísimo, de acuerdo. Entonces, lo dejas pasar. Y el dejarlo pasar se va haciendo un cúmulo de cosas que tarde que temprano lo vas a sacar. Porque tu esencia sale, porque terminas en un punto a donde llegamos, donde dices, hasta aquí. Claro. Y lo que acabas de decir es súper importante, porque creo que muchas veces justificamos porque amamos, justificamos porque tenemos ese tipo de creencias, pero también creo que a veces justificamos porque no sabemos cómo abordarlo. Sí, es un hecho. A ver, desgraciadamente, y digo desgraciadamente, vivimos en una cultura donde nuestros padres no nos educaron a que la mente, a que nosotros, nuestras emociones, se tienen que palpar y se tienen que trabajar. Crecimos en un ambiente donde tú tienes que saber resolver al 100% porque entonces eres una persona débil. Tú tienes que aprender a resolver todo porque ir a un psicólogo, ir a una ayuda, pedir ayuda, levantar la mano, es de personas débiles, al menos hablo de mi caso. Claro, y de muchos. Que la realidad no había esta creencia de que nos enfermamos, de que las emociones las empezamos a guardar.
Y también viene mucho en factor de donde crecimos o todas nuestras heridas que nos van marcando a lo largo de nuestra vida, en el hecho de, para mí, el que yo dijera desde un inicio no, iba a ser un fracaso. Claro. Entonces ese fracaso conllevaba a como no pude, la familia, y estamos hablando que nuestros hijos llegaron después de 5 años de buscarlos, la realidad, pero es bien complicado el pedir ayuda y el levantar y el no saber cómo manejar o cómo arreglar, porque creo que todo el mundo te dice, es que hay que platicar, es que hay que comunicarse, es que hay que hacer esto, y seguramente todo el mundo lo escuchamos, pero la realidad es que nadie sabemos cómo. Eso es importantísimo. El papel que juega la ignorancia. Totalmente. ¿No? O sea, Totalmente. Los programas, los patrones, los sistemas familiares, la forma en cómo nos educan, cómo vamos siguiendo, ¿no? Como ese contexto que ya está establecido, con el que nos educaron o con el que vimos cómo, cuando crecimos, cómo vimos que nuestros padres vivían, ¿no? Justo, o sea, justamente cómo... Se normalizan exactamente, el ejemplo de papá y de mamá, cuánto nos impacta y esas ideas que se quedan fijas en el inconsciente y que de repente nos paralizan, porque cuando queremos de pronto darle respuesta a los temas que se empiezan a presentar, no sabemos cómo. ¿No? Nos invade la ignorancia. Totalmente. Es un tema de ignorancia, es un tema de dejar pasar y es un tema de ir viviendo. Vas viviendo contra el objetivo que tengo de ser mejor en el trabajo, en económico y ahora el que sigue y la sociedad te lo va marcando, ¿no? Entonces, totalmente. Es bien difícil salir de ahí. Bien complicado, bien complicado. Gracias, Carlita. Tú, mi querido Julio, ¿qué nos cuentas? ¿Qué, ¿Viste algún foco rojo? Ninguno, Euge. Yo la verdad es que... No, claro, hay muchísimos, ¿no? Y a lo largo del tiempo, pues vas descubriendo más, ¿no? Claro. Uno puntual que nos pasaba era, ahorita te decía, ¿no? El hecho de normalizar cosas, porque vienes de una familia donde pues, así creciste, es lo que te tocó, y pues estos programas... con los que creces y crees que es lo normal, ¿no? Entonces, uno de ellos justamente era el tema del alcohol. Es importante. O sea, Carla y yo nos conocimos en una época en donde, pues bueno, ya cada uno vivía su vida y el alcohol siempre estaba de por medio. O sea, el primer día que nos vimos, recuerdo que estuvo muy padre esa cena, pero yo creo que nos tomamos 3 botellas de vino. ¡Wow! No hubo nada, pero otra vez vuelves y dices, ¡ay, qué padre estuvo! ¿No? ¡Qué bien! Pero siempre estaba el alcohol o sea, así empezó, bueno, el reencuentro, ¿no? Claro. Después de los 6 años. Entonces, y en ese momento no lo ves, porque... ¿Por qué no? Está normalizado. Yo creo que está totalmente normalizado, ¿no? Entonces, en el número de agresiones pasivas, y otra vez, pues es que así pues, es lo que hay, ¿no? Y como decía Carla, pues lo vas viviendo, lo vas sobrepasando porque es lo que toca, ¿no? Porque te dicen que te tienes que casar, que el matrimonio implica responsabilidad, compromiso, una serie de cosas que no entiendes o no eres consciente. Entonces únicamente vas reaccionando y pues haciendo responsable al otro. Claro. Eso es lo más fácil, ¿no? En mi caso, personalmente, pues bueno, es que ella me hace, es que ella dijo, es que no hizo o hizo, y entonces por eso justifica que me enoje o le conteste mal, o ella me conteste mal. Entonces, claro que habían todos estos tipos de focos rojos, vamos a decir escondidos por el amor, ¿no? No, pues es que sí la amo, claro. Pero todo esto se va haciendo como una bola de nieve. Claro, es que este punto que acabas de tocar es bien importante porque yo siento que a veces tenemos muy mal entendido que cuando amamos, si existen conflictos o si existen retos, entonces dejamos de amar.
¿no? Es como, Claro. si yo veo esto, entonces ya no la estoy amando o ya no lo estoy amando, ¿no? Lo suficiente. Entonces, vamos haciendo todos esos retos a un lado entre la ignorancia y el creer que si me doy el permiso de ver todo eso en el otro o de ver todo eso en mí o de ver todo eso dentro de la relación, pues a lo mejor el amor se esfuma, a lo mejor se cae, se derrumba todo lo que estoy viviendo, ¿no? Y entonces queremos como desesperadamente estar sosteniendo, pero a la vez no nos vamos dando cuenta de lo que estamos generando, ¿no? Y entre ello tocas un punto bien importante que me encantaría, si es posible, que compartieran, porque creo que muchas parejas lo vivimos, que tiene que ver con la agresión, los diferentes tipos de agresión o los dos tipos de agresión que existen, ¿no? Y que como en una pareja se va gestando, se va dando, ¿no? Porque creo que la agresión pasiva o activa dentro de una relación se va volviendo a veces hasta normal y no nos vamos dando cuenta, ¿no? De cómo empezamos a comunicarnos a través de la agresión, cómo la ignorancia nos va limitando la capacidad de poder encontrar otras herramientas para comunicarnos, como desde estas cosas que no queremos ver, que sentimos que van a destruir nuestro contexto, y de pronto empezamos a utilizar inconscientemente la agresión como un mecanismo de defensa y para sobrevivir dentro de la relación, y ahí empezamos a darle duro. ¿Qué me pueden contar? Porque yo sé que tienen historia con esto. Muchas veces nos pasaba, ¿no? Y a veces creemos que nada más es, bueno, pues al decir agresión, Euge, son golpes. Pues es golpes y te aviento y te tiro y el sombrerazo. Pero cuando realmente entiendes, puedes estar agrediendo brutalmente a la otra persona. Totalmente. Sin levantar la voz, ¿no? Entonces, a nosotros, pues nos costó mucho trabajo poderlo entender primero, ¿no? Pero no solo es, ok, pues no voy a ser agresivo contigo, no voy a dejar de hacer estos comentarios. Cuando entiendes de por qué lo haces, desde dónde viene. Exactamente, es lo que tienes, ¿no? Es lo que tienes para entregar. Entonces te das cuenta que no es la pareja. La pareja, si lo ponemos como un tercer ente entre Carla y mi persona, pues está ahí, te pide, ¿no? Te dice, oye, no está bien, algo. Pero otra vez, siempre es más fácil voltear a ver al de enfrente, ¿no? Oye, es que tú haces, es que no hagas esto. Pero la realidad es que tú tienes un gran vacío, en mi caso, ¿no? Yo tengo una herida muy grande de rechazo, de abandono, y un poquito de todas, pero esas son las más marcadas. Ajá. Y al final es lo que estás reflejando hacia tu pareja. Entonces, cuando entiendes eso, dices, ok, bueno, ahora voy a dejar un poquito a Carla, ¿no? Y me voy a enfocar en mí, en por qué tengo yo este tipo de comportamientos. Y entonces, pues yo me di cuenta que cada que ella me hablaba mal o no me hablaba era porque yo me sentía rechazado por ella. Entonces, mi manera de defenderme, pues era agrediéndola. Pues contestándole mal, agrediéndola. Y una vez que pude entender eso, dije, ok, pues por aquí va. Pero luego toca también ser un poquito empático y de alguna manera entender, no justificar, no nada, cuáles son las heridas del otro. Que esa parte, qué difícil. Es bien difícil. Porque implica dejar de tener un colchoncito para justificarte. Exactamente. No. Y entonces, pero cuando lo haces desde la conciencia, todo cambia. Claro. Entonces dices, ok, bueno, no lo justifico, pero bueno, al menos ya entiendo por qué ella se siente así. Porque tiene una mega herida de, bueno, ya dirás la tuya, Linda. Ahorita la comento. Cada quien con sus heridas. Cada quien sus heridas. Claro. Pero entonces, así entiendes, ¿no? O puedes entender un poco más por qué el otro reacciona. Es bien importante, sin justificar. Claro. No porque yo tenga una herida de rechazo, pues voy a ir, no sé, diciendo tonteras por la vida y lastimando gente. Claro.
¿no? Entonces toca hacerse responsable, pero eso ya lo platicaremos más adelante. Sí, yo creo que la pregunta que hacía es la agresión, y lo quiero recalcar a muchas personas que a veces nos esperamos a que la agresión sea golpes, el aventarte el sartén o ya algo más fuerte, algo físico, ¿no? Más visible, ¿no? Más visible. Y no, la realidad empieza desde, como bien lo comenta Julio, desde una palabra, desde una manera de dar una respuesta a alguna pregunta. Puedes agredir a la otra persona. Totalmente. Yo, de mi lado, por ejemplo, yo tengo una herida de traición súper marcada. Entonces, para mí, obviamente, el que él se alejara casualmente entre su herida y la mía, que él se alejara era de, me está traicionando. Entonces, mi forma de agredir, porque todos agredimos, era irme a la yugular, porque es, a ver, ¿qué pasa? Esto, y confrontar. Y entonces, ¿y por qué no? Y a ver, contéstame. Y él, en su herida de rechazo, era el huir. Entonces, el huir era, entonces me voy de la casa. Y así empezamos nuestra dinámica o nuestro ciclo de agresión. En el yo confrontar, porque yo aquí vamos a arreglar y todo hay que arreglarlo ahorita. Claro, entonces, toda esa parte son agresiones y que se van escalando. Tarde que temprano se van escalando y llega a un punto donde efectivamente tocas totalmente suelo. Entonces, una agresión pasiva puede ser desde el ignorarte. La indiferencia. La indiferencia, desde el escribirte, de no te contesto, de saber cuándo te pelo porque yo estoy enojado. Y entonces cuando estoy enojado, pues órale, te esperas hasta que yo quiera. Y el otro reaccionando, pues busca, contéstame. Y entonces, y se vuelve una dinámica que eso es agresión de ambas partes. Normalizar, y se normaliza, ¿no? Porque ya es, bueno, pues ya se enojó, pero entras en este loop. Totalmente, un loop. Y que además, ahorita recuerdo, si me permites comentar, ¿qué tal también la agresión con la forma de contestar los mensajes, no? Claro. El WhatsApp no es lo mejor recomendable. Sí. ¿Qué tal aquí entre ustedes? Qué fuerte era eso, ¿no? La forma en cómo se distorsionaban a través del WhatsApp. Me atrevo a ponerlo sobre la mesa. Sí. Y además quiero que sepan que me dieron carta abierta para comentar todo. Están súper abiertos. Todo. ¿Qué tal eso, no? El WhatsApp, ¿cómo se enganchaban los dos? Fue una de las primeras. Vamos a regresarnos hace 4 años, ¿no, Euge? Pero cuando empezamos a trabajar un poquito en entender qué rollo con la vida, lo voy a poner como regla porque ya después fue un acuerdo. Pero al principio fue, cuando estemos enojados, cuando tú tengas un problema conmigo, yo contigo, no existe el WhatsApp. O sea, era totalmente penalizado, prohibido. Sí. ¿Por qué? Porque en efecto, muchas veces nos pasaba, ¿no? Ya después de que venía la tormenta y la discusión y todo, ya más tranquilos, medio hablábamos. Y te pones a ver la cantidad de sandeces que vas aventando por el enojo. Que escribes porque... Vomitas totalmente. ¿No? Vomitas una cantidad. Te creas una telenovela ficticia, una Rosa de Guadalupe en tu cabeza, y literal vomitas. Vomitas lo que te sale. Y normalmente, pues, estás hablando desde el enojo, desde el dolor, desde lo que pierdes, desde el orgullo. O que te escuchen. No. Es una manera de pedir, de ser escuchado. Entonces, primer tip, si lo quieren ir anotando. No WhatsApp. No WhatsApp. No. El WhatsApp sirve para comunicación rápida. Guapa, se me olvidó mi café, ¿me lo pasas? Sí, cualquier cosa. Sí. Desgraciadamente, o bueno, afortunadamente, hemos vivido en una era de tecnología que nos ha quitado este approach de hacer el face to face, que también conlleva otra cosa, que cuando estés enojado también tienes que saber decir, aquí ya no, me espero, me calmo y luego regreso. Esa es otra cuando estás de frente, ¿no? Porque pero yo creo que te haces un loop. Sí, entiendo la parte de la tecnología, me dedico a la tecnología. Pero claro. Pero es, creo yo, guapa, a ver si estás de acuerdo, es un escudo. De no querer afrontar las cosas. Porque de alguna manera
como que te da más valor, ¿no? Te al final escondes, estás, ¿no? exacto. Entonces no es como tanto por, me da flojera ir a discutir con él en persona o con ella, pero te ayuda, te da esta valentía mal direccionada, porque no sabes que las cosas se pueden arreglar. Sí, hablando. Es bien fácil decir, claro, el problema, hablen. No. El problema es que no sabes ni hablar. Ese es el tema. Justo. Pero a lo que me refería del WhatsApp es que al final, el problema del WhatsApp es que tú avientas algo de una manera y el otro lo recibe de otra manera. Exacto. Y lo recibe conforme a cada uno sus heridas de traición, en el enojo, en el supuse, porque me lo está poniendo de esta forma, porque desgraciadamente el WhatsApp no te da un contexto de expresarte, de decírtelo, estoy hablándote enojada. No pones, estoy hablando de enojada, paréntesis, voy a aventar. Claro. El otro lo recibe, es que ya me lo dijo en esta forma, y de verdad te genera un problema a la suposición con la que te quedas, y en lugar de arreglar las cosas, se empeora totalmente la comunicación. Sí. Es bien complicado. Sí. Gracias por comentarlo, por eso lo quise sacar y enfatizar un poquito más, porque creo que en su proceso era un tema. Era un tema. O sea, parece algo muy sencillo y algo como que no tuviera realmente relevancia, porque además lo usamos todos los días, es una herramienta que usamos para todo. Sí. Pero al final, en cualquier tipo de contexto, no solamente en una relación de pareja, ¿no? En cualquier tipo de relación, en cualquier tipo de conflicto, lo peor que podemos hacer es tratar de resolverlo por WhatsApp, porque efectivamente, ¿no? Comenzamos a distorsionar a través de lo que nosotros estamos sintiendo, distorsionamos lo que realmente estamos recibiendo, ¿no? Y además, en fin, se presta para muchísimas malas interpretaciones. Gracias, chicos, por hablar. Luego me acuerdo que luego te guardo las pantallas, me dijiste esto. Claro. Aquí me lo dijiste. Sí, linda. Y luego más, si te brincaste en la primaria la clase de donde te enseñaron los signos de exclamación, puntos, comas, entonces... Claro. Pues es una interpretadera de cada quien. Sí, es cierto. Eso es muy cierto. Es muy cierto. Desde lo que tienes. Entonces, totalmente, chicos. Cero gracias. Recomendable. Sí. Cero recomendable. Qué bueno que lo dicen, qué bueno que lo ponen sobre la mesa. Chicos, antes de pasar a la parte de los programas y de los sistemas familiares, que creo que va a ser muy interesante que lo compartan, me encantaría que nos hablaran del momento de la ruptura, del momento donde esto ya no era una fractura y donde la relación literalmente se rompe. Me encantaría si pudieran compartir cuándo fue, qué pasó y cómo estaban ustedes en ese momento de forma individual, cómo en realidad la pareja solamente estaba reflejando el estado individual que ustedes estaban viviendo en ese momento, lo que ustedes ya no podían cargar, lo que ustedes ya no sabían cómo resolver. ¿Quién me cuenta? Pues sí. Empiezas tú, porque yo creo que es un punto individual. Yo creo que el punto, lo que para él fue la ruptura y el punto donde para mí fue la ruptura. Como lo comenté al principio, yo creo que vas tapando tantos huequitos de, bueno, el enojo, bueno, me tengo que guardar, bueno, pero entonces mejor me callo, bueno, pero entonces mejor ya no digo para que no haya conflictos, bueno, pero entonces tratar de ser esa persona, en mi lado, tratar de ser esa persona para que no haya más problemas. Grave error, porque la pareja no necesita darle gusto al otro. Entonces, de inicio, yo personalmente me fui fracturando en donde como persona individual ya no me sentía a gusto, donde yo me sentía en una parte donde no podía decir las cosas, donde efectivamente ya eran conflictos diarios de enojo, molestias, caras, agresiones, aunado de llevar 2 niños, que ya aquí ya estaban nuestros hijos chiquitos, que también el momento que llegan los hijos te cambia como relación de pareja. Muchos dicen o tenemos la creencia que los hijos vienen a unir y la realidad no es que te vengan a unir, te vienen a poner muchísimas más pruebas como pareja porque en muchos puntos te vienen a desunir, porque ahora hay que cuadrar una manera de cómo educarlos.
Entonces, venimos de familias totalmente diferentes en donde quiere uno A y el otro quiere B. Era cargar con todo esto una indiferencia de Julio porque él en su proceso, él se empezó a retraer en esta parte de el trabajo, donde yo empecé a entrar en un proceso de soledad, en donde yo tenía que, o me sentía, de que tenía que cargar con la casa, de lo que conlleva ser mamá y trabajar, porque yo trabajo, entonces era los niños, la casa, el trabajo, el marido, mi vida personal con mis papás. Entra una etapa donde mi mamá entra con cáncer, fallece, él en su herida de rechazo, su forma de él sostenerse era salir huyendo, muchas ocasiones era salirse de la casa. Y yo en un medio de ¿qué pasa? Sí, no, sí, porque mi personalidad me gusta las cosas seguras. Entonces llega un punto donde ya no puedo más, donde empiezo a soltar, donde empieza una indiferencia con la pareja, donde lo que diga sí, no, lo que quieras, y empieza un punto de fractura. Un día, un cine, ya no llegamos al cine, donde por una discusión mínima, pero no fue esa discusión, venía lo que había atrás. Todo una bola de nieve claro. Que ya sabíamos y nos estaba tocando y alertando a la pareja que íbamos a reventar. Totalmente. Y fue nuestro punto de ruptura. Crónica de una muerte anunciada, sí, ¿cierto? Totalmente. Qué fuerte. ¿Y cómo te sentías tú, Carlita? Más allá de que nos platicas mucho, ¿cuáles eran las situaciones de vida que estabas viviendo? Tú por dentro, ¿cuáles eran tus emociones más activas en ese momento? Mi emoción era estar sola, me sentía totalmente sola. Mi contexto, yo soy hija única. Entonces, mi proceso de vida ha sido siempre estar sola. No tengo una familia donde todos seamos unidos y demás. Sí, tuve una familia, mamá, papá, que vivieron hasta que mi madre falleció. Justamente en ese proceso yo estaba padeciendo la muerte de mi mamá. Con mucho dolor. Con muchísimo dolor, porque para mí mi mamá era mi sostén. Tu base. Mi base, mi amiga, mi todo. Y Julio en su parte, en todo este proceso, porque al final cuando hay enfermedades, claro que te separa, no me sentí apoyada, aunque yo sé que en su forma trató de apoyarme, pero para mí no era suficiente. Sí, no te sentías. No me sentía... No sentía que fuera suficiente. Entonces era un enojo ya con él de ¿por qué no está? Ve lo que estoy pasando, sé empático, ¿por qué el enojo? Entonces yo realmente mi sentimiento era, estoy sola con 2 niños, y mi fuerza era de, no quiero esto para mis hijos. Claro. Creo que muchas veces, como nadie nos enseña a hablar, la manera más fácil es hasta aquí. Claro. Y sí, textual estuvimos separados 2 meses. Sí, recuerdo, cuando llegaron 2 conmigo meses estaban totalmente separados, en donde yo ya estaba en proceso de, me quiero divorciar. Yo ya no quiero esto. Quiero ver hacia dónde más. Yo ya no sabía cómo sostenerme. Y en todo ese proceso, como bien lo comentaba Julio, normalizábamos el alcohol, porque el alcohol estuvo presente todo el tiempo. Las fiestas, las salidas. Y claro, yo padeciendo un dolor sin saberlo expresar, mi refugio empezó a ser el alcohol. Claro. Oye, Carlita, y dinos algo. ¿Crees tú que, entiendo todo el proceso por el que estabas tú pasando con tu mami, ¿no? Todo este tema de soledad que ya traías, ¿no? Incluso que no se genera con Julio, sino que ya era parte de tu proceso de vida, la relación con tu papá, ¿no? Que también es un tema, una relación difícil con tu padre, en fin, más allá de lo que estabas viviendo en ese momento, ¿crees que en algún punto dentro de este rompimiento haya sido una parte lo que Julio en su inconsciencia en ese momento no podía aportar, pero que haya habido también otra parte en donde tu propio dolor, tu propia dificultad para expresar lo que estabas viviendo, tus emociones, cómo te estabas sintiendo con el proceso de tu mamá y demás, haya podido también distorsionar
la situación que tú estabas viviendo con él, potencializarla, como volverla mucho más dramática, más telenovelera. Sí, claro. Cuando yo creo que pasan situaciones en donde, y yo creo que todo el mundo nos pasa, que cuando dice esta frase, no te llueve, te graniza, te llovizna, te todo, era lo que yo estaba pasando. Entonces, en el momento que estás totalmente mojado, es claro que lo ves muchísimo más grande que a lo mejor lo que no era tan grande. Claro. A ver, ya eran cosas de, me molestaba que dejara la toalla tirada en el piso, o me molestaba que la pasta de dientes estuviera abierta, que son cosas tan pequeñas, pero que claro que te afectan y todo lo haces exponencial. Claro. Totalmente. Este punto es bien importante, ¿no? Y distorsionas mucho el tema de la realidad. Sí, totalmente. Te creas tus propias historias. Entonces, obviamente para mí, porque no sabíamos cómo hablar cuando Julio se salía de la casa enojado, ya me dejó, ya me abandonó. Entonces me activaba mi herida de traición. Entonces cuando llegaba yo me le iba a la yugular y a mí no, porque yo soy de defender. Saco la traición a tope. Pero al tope. Entonces, pues de eso se iba más y más. Y luego cuando esto pasaba con alcohol, era mucho peor. Sí, claro. Se iba complicando muchísimo. Muchísimo más. O sea, el alcohol al final te nubla la conciencia y justamente crece mucho más, pierdes la realidad de las cosas. Totalmente. Y quiero que sepan que el tema del alcohol fue un tema terapéutico profundo. También a trabajar. Terapéutico profundo que los llevó también a ir resolviendo su relación y poder ser mucho más asertivos en la medida en que lo iban nivelando al principio y ahora pues prácticamente no toman los chicos, ¿qué tal? Pero... Y hemos perdido hasta amigos por eso también. Sí, vale la nos pena. ha cambiado eso es el tema. El rechazo social. Sí, claro. ¿No? El rechazo social cuando dejas de pertenecer a un grupo porque ya no quieres beber o porque ya no haces las mismas cosas, ¿no? Correcto. Gracias, Carlita, por compartirnos esta parte. Ahora tu versión masculina. Sí. Que aquí, déjenme decirles que hay algo bien lindo dentro de esta pareja. Son muy opuestos en ciertas cosas, pero el tema de la sensibilidad más profunda lo tiene Julio. Julio es un hombre súper sensible que ya está invitadísimo en otro capítulo de podcast a hablarnos de todos los paradigmas y de todas las críticas y los juicios que existen hacia el género masculino por ser sensibles. O sea, el poco permiso que el hombre tiene para ser sensible en una sociedad como la nuestra, ¿no? Y cómo eso se transformó en agresión. ¿Cuánto tiempo ocultaste tu sensibilidad, ¿no? Y tu miedo a poder expresar tus emociones y a decir soy un hombre sensible detrás de una agresión o de un machismo o de una armadura de una fuerza extrema, ¿no? Sí. Y Carlita tiene la parte de la fuerza, entonces se complementan padrísimo y ambos dentro de su proceso han ido nivelando porque han sido ese espejo el uno al otro. Sí. Carlita es súper fuerte, es una niña súper aguerrida, súper entrona, súper intensa en muchos aspectos y entonces fuimos descubriendo dentro del proceso que Carlita tenía que integrar justamente la sensibilidad de Julio y que Julio tenía que ir integrando, aprendiendo de la fuerza de Carlita para no tener que ser agresivo. Entonces, cuéntanos un poquito desde tu versión sensible, cómo ocultabas detrás de la agresión todo esto, tu punto de rompimiento, qué pasaba contigo cuando viene, ya no digo fractura, ¿no? Sino ya el rompimiento. Crack. O sea, los 1000 pedazos. Pues mira, Euge, son igual muchísimos factores y cosas que vas cargando, ¿no? Yo en mi caso, pues bueno, me escondía también mucho, digo, además de que soy medio workaholic, pero pues trabajaba muchísimo, viajaba muchísimo. Me tocó en aquel entonces pues abrir una empresa y al final era una válvula de escape, ¿no? Para evitar, para huir, pues de lo que se vivía en casa, que eran, pues constantes agresiones, ¿no? Entonces, Carla con esta personalidad, ¿no? De enfrentar, retar,
¿no? Y de, sí, ahorita se resuelve, porque ahorita se resuelve. Es que esto se resuelve ya. Y yo, pues con mi mega herida de rechazo, y pues, lo único que hacía era huir para evitar más problema, ¿no? Eso es en lo que caes, ¿no? Entonces, pues obviamente trabajaba muchísimo, me generaba demasiado estrés por todos lados, yo solo, y decía, el trabajo, en la casa también, todo es, y obviamente el alcohol, ¿no? Otra vez lo sacamos a la mesa, entonces el alcohol, ese escape, esa fuga, hasta que lo recuerdo perfecto. Era ahí un fin de año, como unas semanas antes de lo que Carla platicó de la ida al cine. Pues terminé yo en el hospital, ¿no? Con un ataque de ansiedad brutal. Y recuerdo ya que me metieron 1001 cosas. Le dice el doctor a Carla de, oiga, ¿puedo hablar un poco así a solas? Y me dice el doctor, pues yo creo que el internista, el que estaba ahí, me dice, oye, pues ya te revisamos el corazón. Yo de verdad sentía que me moría. ¿Te morías? Y me dice, oye, tú lo que necesitas, o sea, estás físicamente bien. Solamente traes una combinación de alcohol, ansiedad, bla, bla, bla. Me dice, tú lo que necesitas es un psiquiatra, compadre. Y en ese momento yo no lo... Otra vez. Claro que no, programas. Yo puedo sola. Sí. ¿Por qué? Pues porque yo crecí con eso, ¿no? O sea, los psiquiatras, los psicólogos, cualquier ayuda es para débiles, ¿no? Los hombres no lloran. No se necesita. No se necesita. Y si tú no eres lo suficientemente capaz de resolver tus problemas, pues eres un débil, ¿no? O eres, o no puedes, ¿no? Este mundo está hecho para los hombres fuertes, rudos. Entonces hay un poquito... contexto de vida, ¿no? Aquí exactamente, un poquito los programas. Contestando, ¿no? ¿De dónde viene esta agresión? Pues bueno, entonces ahí lo vas ocultando, ¿no? Si bien es cierto, claro que soy una persona muy sensible, pero aprendí a defenderme de este plano en donde caí. Y la agresión era uno de estos escudos en donde me daba perfecto para esconder esta sensibilidad y dar, pues, esta apariencia, ¿no? Y ser agresivo. Pero bueno, ahí fue donde realmente toqué fondo y de ahí como que empecé a pensar. Después llega este día, ¿no? El día, vamos a ponerle como el día de. Cero. El día de, en donde, pues sí, desde mi óptica, yo estaba también ya cansado, porque la realidad es que no había, o sea, vivíamos juntos, pero no había ya una pareja, ¿no? O sea, ya, pues Carla hacía lo que ella quería, y pues si estás bien, si no, también. Y pues yo con mi herida de rechazo decía, claro, me está dejando. Es que ya no me quiere y me deja. Hasta que, pues bueno, nos separamos, y por ahí un par de personitas muy especiales, muy, muy, muy queridos, me dice, oye, Julio, ¿nunca has intentado ir con un psiquiatra? Yo tengo como 8 años. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Pues, sí. Entonces, me pasó el contacto, psiquiatra, yo iba muerto de miedo, porque tenía este estigma y esta creencia de que iba a acabar yo internado en una clínica, amarrando, babeando, ¿no? Claro, ideas. Amarrando. Es que así crecimos. Sí. El mundo de Hollywood te lo plantea. Entonces, pues yo iba aterrado.
Y al final, después entendí que el único miedo que yo tenía era enfrentarme, conocerme. Y pues bueno, de ahí empezó, o sea, empezó esta camino en donde empecé a entender, a manejar mis emociones, pero sin saberlo todavía, estaba como dando el primer paso, que realmente era verme a mí. Absolutamente. O sea, fue como que ahorita, ok, pues sí, mi familia está ahí medio en el limbo, pero necesito ver qué onda conmigo. Empezarme a ser responsable de lo que a mí me tocaba. Totalmente. Entonces, pues así fue, Euge. Así fue. Gracias por compartirnos, porque creo que además este punto en donde el hombre, creo que es en todos, ¿no? Como tú decías, Carlita, o sea, al final no es privativo de un género en específico, tiene más que ver con el contexto familiar en el que hayamos vivido, sin duda alguna, y el contexto social que nos rodee en el momento en donde estamos viviendo los conflictos. Pero en el tema masculino es algo como mucho más marcado, ¿cierto? Claro. Es como dentro de ese contexto, a mí me ha tocado con los chicos varones que tengo dentro del proceso terapéutico, esto es un tema que se repite, ¿no? O sea, personas hombres que de repente les cuesta mucho trabajo abrirse a un proceso terapéutico, a un proceso de ayuda, porque hay un contexto de creencias muy fuerte detrás, que sin duda viene de la parte familiar, de lo que vivimos dentro de la familia, pero también viene de un bombardeo, ¿no? De un bombardeo súper fuerte social de las personas que nos acompañan, de las personas con las que estamos conviviendo, ¿no? ¿Cómo afecta eso? Eso para ti, cuéntanos un poquito. ¿Sientes que fue como difícil? Nos diste una embarradita, pero un poquito más profundo. Cuéntanos para los hombres que están conectados. Cuéntanos un poquitito más, porque ya tenemos que pasar en un ratito a las preguntas por si quieren preguntarles algo a Carlita y a Julio. Cuéntanos un poquito. Pues, mira, Euge, al final, y como lo hemos trabajado y platicado, tiene que ver muchísimo con el contexto donde creces, ¿no? Porque es lo que tienes. No estoy haciendo responsable a mi contexto familiar, fue lo que me tocó y fue lo que me pudieron dar. Pero eso sí te da, ¿no? Para creer y pues ser el que no llora. Tienes que ser el fuerte, ¿no? Ese es el deber ser. Entonces, yo, como te decía, desde chico, me encantaba este rollo de las estrellas y de la luna. Y me acuerdo que era como cuando me iba a ver las estrellas, un rancho ahí que tiene, bueno, tienen mis papás. Era el único lugar en donde me sentía en paz. Y yo te lo he platicado muchas veces, ¿no? No me sentía en este contexto porque yo viví, pues sí, una infancia llena de agresión, en donde el hombre es el que provee y como tú provees, o bueno, como él provee, pues puedo, literalmente lo voy a decir así, tengo licencia para ser un patán, ¿no? En la vida. Exacto. Qué fuerte eso. Justo te iba a recordar de este neandertal que siempre me dice. Exactamente. ¿No? Entonces, yo crecí en ese contexto. Entonces, cuando vienes de agresión, pues yo en su momento empecé justamente a comportarme como un cavernícola, como un neandertal, ¿no? En donde te vuelves inmune, o bueno, eso es lo que proyectas hacia los demás. Yo soy el fuerte, yo soy el rudo, yo puedo todo, yo hago todo. Y la realidad es que no, Euge, ¿no? Entonces, a mí me costó mucho entender, balancear, pues sí, mi parte sensible. Yo recuerdo que cuando estábamos en este rollo de empezarlo a balancear,
yo lloraba mucho, ¿no? Porque era justamente, pues, y me daba miedo y me sentía mal. Yo decía, no, pero pues, sí, llorar no es de hombres, ¿no? Entonces, no soy hombre. Entonces, empezar a entender y a luchar contra ese contexto es bien fuerte. Yo creo que ha sido de las cosas que más trabajo me ha llevado a entender. Entonces, pues claro, Euge, de ahí viene un gran tema con la agresión. Y no solamente en la pareja. Eres agresivo con todo el mundo. Recuerdo que ya cuando llevaba como unos 6, 7 meses en el psiquiatra, me decía mi doc que donde quiera que esté, ¿cómo vas, Julio? Le digo, pues doc, yo le iba midiendo el nivel de agresión. Pues mira, hoy doc, lo vine de mi casa al consultorio, se me metieron 2 coches y no les menté la madre. Entonces, era ganancia todo. Ya era ganancia, me dice. Entonces, vas descubriendo cómo generas, eres un generador de agresión, ¿no? Y pues la realidad es que la vida es lo que te regresa agresión, agresión, agresión. Entonces, sí, es algo muy fuerte porque tiene que ver con esta cultura machista en donde pues, nos tocó, o me tocó, y está justificado porque eres hombre. Qué ¿no? fuerte. Tienes permiso de ser un patanazo, de ser un cavernícola, de ser un neandertal, de comportarte como tal. Y como decía Carla, ponle a toda esa ecuación, ponle el alcohol. Entonces, pues la típica. La mezcla, ¿no? era letal, claro, bomba. porque además también como está tan normalizado, pues es de, bueno, es que estaba medio pedo, claro. ¿no? O ya no me acuerdo, o ya no esto. Y yo crecí con eso. Claro, lo viste. Niñez, claro. Entonces para mí era normal decir, bueno, es que pues, estaba pedo o estábamos pedos. Bueno, ya no pasó nada. Pero después, con todo este cambio, entiendes que no hay nada mejor que un equilibrio, ¿no? Que solamente era tu dolor tratando de buscar una salida. Exactamente. ¿no? Que eso lo hemos ido platicando mucho. Y cuando, pues también Carla, con un poco de empatía y trabajo de su parte, o entiendes, ¿no? En general, que no es personal. O sea, lo que Carla hacía, pues estaba ella viviendo en su contexto, yo en el mío, no lo hacía yo para hacerle un daño. Era lo que tenía, no es una justificación, literal es lo que tenía para entregar. Claro, estaba roto por dentro. Totalmente roto. Era un dolor brutal. Claro, el dolor de no poder ser tú. Y te cuelgas en la queja. En el otro que tiene la culpa. El otro. Claro, sí. Pero sí, al final, todo se centra en uno. Hoy en día tenemos una cantidad de conocidos, ¿no? En donde, pues bueno, tienen broncas, en fin, y ya nada más nos volteamos a ver Carla y yo de, chavo, así no se va a resolver. Así no. Es bien importante trabajar individualmente. Incluso, yo lo quiero resaltar porque yo empecé mi proceso terapéutico antes que Carla. Y en ese, yo creo que ya que medio nos separamos y luego regresamos, fueron los meses más complicados en mi perspectiva porque estaba yo empezando a entender cosas, pero Carla todavía no estaba ahí. Gracias al universo, llegó nuestra Master Sensei y empezó a trabajar. Pero al final, Euge, te lo puedo decir hoy sin no hay nada mejor que, o sea, hoy valoro muchísimo mi sensibilidad y no me da nada decirlo, no me quita nada. Dices, puta, qué absurdo, ¿no? Porque hoy puedo amar a Carla desde mi sensibilidad, pero ya está balanceada. Claro, 100%. ¿no? Entonces,
Es un poquito, no sé si te contesté, Euge, claro pero que si me no, contestaste. tú dale. Me encanta, ¿no? Me encanta. Dale caña, ya haremos tú dale caña. Uno más, un capítulo más adelante acerca de esto, porque creo que es bien importante enfatizarlo. Carlita, desde tu punto de vista, en la parte de la fuerza, ¿qué sientes tú que podrías compartirle a las mujeres ahora que empiezas a vivirlo? Bueno, que has trabajado mucho para balancearlo, en esta parte en donde a veces creemos que defendernos es sacar el puñal, el cuchillo para clavárselo al cavernícola, ¿no? Porque me entiendo que hay un cavernícola presente, pero ¿qué sientes que a ti te produjo, no? Ese exceso de fuerza, esa actitud y esa conducta siempre a la defensiva, ¿cómo te fue también a ti desconectando para unirlo un poco al proceso y poder pasar a las preguntas de las personas? Yo creo, Euge, que, bueno, mi contexto de vida, como lo comenté, soy hija única y siempre dije, mi familia fue perfecta. Mi familia, sí, yo era hija única, consentida, obviamente te dicen, claro, la mimada, ¿no? Porque siempre, aparte, estigmatizan muchísimo a los hijos únicos. Claro, pues tienes toda la atención 100%, pero en mi caso, la atención la tuve de mi mamá. Mi mamá siempre fue mi gran compañera de vida, fuimos realmente amigas, fue mi todo. Y en el lado de mi papá, él dedicado a trabajar, en este mismo contexto de trabajar, de esforzarse, de tener una empresa, de darme, manifestando su amor en la parte económica. La realidad es que nunca hubo una conexión con mi papá. Después de, tú bien sabes, de mucho tiempo de trabajo, entendí que no tenía la familia perfecta. Claro. Porque yo decía, el que está mal aquí, hablando en el contexto de pareja, se lo aventaba Julio de, claro, pues viene de una familia disfuncional, claro, pues ahí están sus temas, claro, pues es que el que tiene que tratarse es él, yo estoy perfecta, yo, pues, ¿para qué necesito? Si yo vengo de una familia perfecta, donde todo está bien, el culpable es él. ¿Te acuerdas, Euge, en la primera sesión? Si yo, todo bien. Bueno, a ver, platíquenme. Carla, recuerdo perfecto. Pues, este güey, ¿no? Yo no necesito. Yo la verdad es que tuve una infancia perfecta. Tuve una infancia perfecta. Y eso, la realidad es lo que creía. Regresando un poquito, el tema de la fuerza, al final, en la historia de mis papás, que hoy lo visualizo, realmente yo me dediqué a proteger a mi mamá de una figura muy parecida, porque desgraciadamente lo que dicen es muy cierto. Repetimos patrones. Sí. Y claro, te terminas casando con un reflejo de lo que vives. Claro. Entonces, en ese reflejo, no quiero decir que seas mi papá, mi amorcito, pero al final, claro que era el patrón de esta fuerza, de exigencia, de trabajo, Claro, yo buscaba a alguien que me protegiera como mi papá económicamente, por así decirlo, que al final yo siempre he trabajado, pero al final era un tema de yo necesitaba que mi papá me volteara a ver. Claro. En una validación constante. Entonces, en este contexto, mi papá yo creo que lo que quería era un hijo, le sale una hija. En el negocio que él tiene es una empresa que al final es 99% hombres. Yo decido estudiar una carrera, una ingeniería química, donde desde el inicio me dijeron, es que tú no vas a poder. Y yo dije, ¿cómo no voy a poder? En donde tenía que, aunque fuera hija única, competir con un sobrino que sí fue ingeniero químico, que era más inteligente. Entonces, en mi contexto de vida, yo decidí, porque al final vas haciendo eso por la vida sin estar consciente, en ponerme una máscara de yo puedo todo. Claro. Yo hago todo. Y demostrarle al mundo que soy una fregona. Y que claro que puedo, esperando esa validación de mi papá. Lo hice, estudié la ingeniería, estudié la maestría, me fui a la empresa de mi papá a llevarla en un tema y no porque a lo mejor fuera lo que yo quería. Hoy no me arrepiento, ya mi proceso de vida, pues, vamos muy adelantado, lo he aceptado,
Pero la realidad, si me pongo en retrospectiva, no era lo que yo quería hacer, no era lo que yo como Carla Esencia quería. Y era esa validación, un día que me dijeran, eres una fregona. Entonces, en esta fuerza, yo me la iba a la yugular con todos, porque yo tenía que pelear con todo el mundo. Claro. Y estaba peleadísima con el género masculino. Claro. Entonces, en este ímpetu yo me ponía al tú por tú desde que se me cerraba alguien en el coche, a ver qué sí. No, tampoco es la loca histérica para que me taguearan ahí en un lady tránsito, no, pero claro que no, ¿y por qué? Y en el trabajo yo puedo, y entonces siempre salía esta parte de yo. En mi casa era con Julio, ¿no puedes? Yo lo hago. Claro. No esto, yo lo hago. Yo me encargo de los hijos, yo me encargo de esto, yo aquello. Entonces, te vas por otro extremo a quererte masculinizar, no sé si sea la palabra correcta, en el yo todas puedo. Claro. Y era una frase que Julio me la decía en este proceso antes de empezar a trabajar. Tú todas puedes. Claro, me reventaba en el momento que me lo decía y me iba de, claro, ¿qué te pasa? En un decir de no, pero sí, pero era un conflicto mío, interno, claro, en donde esta fuerza malentendida se vuelve en un control. Claro. Y las personas controladoras tenemos un problema bien fuerte, que no dejamos ceder, ni que nos ayuden, ni pedir ayuda. Es un proceso bien complicado porque, claro, mi sensibilidad, lo hemos platicado, la pagué totalmente. Sí, para dar un cariño me cuesta y es algo que he estado trabajando, pero porque tengo un contexto donde mi papá tampoco nunca me abrazó. Siempre lo he dicho, mi papá, si bien he recibido 2 abrazos en el año, que es mi cumpleaños y Navidad. Y claro, no puedes demostrar lo mismo cuando tampoco lo has recibido. Claro, claro. Entonces, una relación distante con lo masculino. Muy distante. Muy defensiva. Muy a la defensiva, que al final también hasta se traslada con los hijos. En un momento, claro, tú bien lo sabes, hasta tengo un niño y tengo una niña con mi hijo, era pelear también, o sea, fuerte, muy fuerte, sí. Y gritos y explosiones, pero porque la del problema soy yo, no es mi hijo. La que no ha sabido controlar esta parte había sido yo. En todo mi proceso, cuando llego con Euge, que gracias a quien me pasó el dato, siempre voy a estar muy agradecida. Sí. Por ahí anda. Por ahí anda. Ya la vimos. Ana Suárez. Siempre voy a estar súper agradecida. Yo creo que el universo te pone a las personas indicadas en el momento indicado. Empiezo a trabajar. Ha sido un proceso bien complicado, porque no quiere decir que apagas esta fuerza de querer salir, porque creo que también te ayudan mucho como mujer en la sociedad en la que vivimos, pero malentendemos la fuerza en querer mitigar al otro. Hoy he trabajado muchísimo en ser una persona mucho más tranquila, en ser una persona, antes de aventar o escupir o vomitar todo lo que me puede salir, en analizar en cómo decirlo. Y yo creo que entra la parte, una palabra que me costó muchísimo, el ser asertivo. El cómo le dices al otro las cosas. Porque uno cree que lo decimos súper bonito, pero la realidad es que el que lo recibe, pues no va a ser el mismo impacto porque no vive tu misma historia. Totalmente. Entonces, hoy la fuerza la he nivelado en todo este proceso de entenderme de desde dónde viene y desde no querer repetir patrones. Claro, la parte de control es bien difícil bajarla, pero al final, cuando tratas de nivelar todo, encuentras una paz. Y no quiere decir que no me salga de repente otra vez mi furia, porque somos seres humanos y caemos en lo mismo, pero hoy hasta personas me dicen, es que eres más paciente, o ¿por qué no reaccionaste? Y yo creo que no quieren conocer a la Carla enojada. Y sí, hoy hay situaciones que ya mejor dejo pasar. Y no quiere decir que estoy escondida.
Que las entiendes diferente. Que las entiendo diferentes y que no me hago un contexto distinto. Una Rosa de Guadalupe o esta suposición, o si no, más bien es, pregunto el porqué del dónde antes de irme con todo a sacar el cuchillo. En lugar de la suposición. Exactamente. Exactamente. Ay, gracias, Carlita. Gracias a los dos. De verdad estoy sumamente orgullosa, conmovida, agradecida de que hayan aceptado venir el día de hoy a este primer capítulo de Amarnos hasta rompernos, ¿no? Que así le pusimos porque literalmente pasa. Pero bueno, pues es el inicio de este podcast que decidimos llamarlo Iluminando Sombras porque creemos que en Eclipse pues es esa fusión de la luz y de la sombra. Cómo podemos transformar nuestro caos emocional en oportunidades de evolución y en un camino para generar una mejor versión de nosotros mismos. Así que gracias a los dos. Voy a dejar un pedacito de tiempo para... La vez pasada hubo muchas preguntas a Aranza, que no lo hicimos tipo podcast, pero bueno, esta vez voy a dejar un espacio, por favor, a todos aquellos que quieran hacer preguntas. Pueden hacerlo vía chat o pueden abrir su micrófono directamente para hacer la pregunta a Carlita, Julio o a mí en un momento dado. Estamos aquí abiertos por si alguien quiere preguntar algo. Ya salió. Por ahí una. A ver. Producción. No es cierto. A que nos sentimos artistas los tres, ¿eh? Sí. Gracias por compartir. Gran enseñanza. Ay, gracias por escucharnos. Gracias, Pati. ¿Leemos el nombre o no, Euge? Pues, es que hay otra. A ver, hay otra. A ver, sí. Dice, me pasa tremendo como a Carlita. Siempre puedo, entre comillas, todo y mi pareja es demasiado pasivo. Justo como mi papá. Pero eso deja de gustarme cada vez más. Soy controladora como mi madre y necesito comenzar un cambio. Porque me siento decepcionada de mí y de mi actual esposo. ¿Por dónde puedo comenzar? Ambos estamos en terapia desde hace años, pero siento que hay como estancamiento. Gracias por tu pregunta. No vamos a decir tu nombre. Muchísimas gracias. Carlita, ¿qué le quieres responder? Porque te menciona a ti. Sí. Yo ahorita te doy también algún tip. Que te entiendo perfectamente porque ese sentimiento de el otro es pasivo era muy, muy casual en mi mente. Yo soy la que todo hago, la que todo resuelve, la que todo puede. Mi único consejo primero es trabaja en ti sin juzgar al de enfrente, porque el de enfrente seguramente también está pasando por alguna situación. Y probablemente no hayas caído con la terapeuta perfecta, porque hay que pasar por un proceso donde realmente también conectes con alguien para empezar a mitigar esta parte del control. Seguramente cosas que te están reflejando de tu esposo son cosas que a ti mismo te están doliendo internamente. Y el tratar de abrir la caja de Pandora es estar dispuesta a abrazar con todo lo que viene en esa caja de Pandora. Ese es mi consejo. El que sigas trabajando en ti, que no lo dejes, aunque a veces sentimos, porque en un proceso también, sentimos a veces que nos estancamos. Claro. Gracias, Carlita. Yo puedo sumarle algo. Yo lo que en mi experiencia me funcionó, como ya saben, pues yo empecé en un proceso con un psiquiatra, pero después, hablando de la parte personal, que ese es mi gran consejo, pues empecé a trabajar contigo, Euge. Como en el capítulo 2.0, ¿no? Sí. Y de verdad, yo no pudiera platicarles 1000 cosas, 1000 historias, pero al final lo único que les puedo decir es, sí es importante la terapia de pareja, porque creo que aquí dice, o sea, que llevan ya tiempo, pero no sé si se refiere a que ella toma terapia o en pareja. Ambos comentan. Sí. Ah, ok. Justo eso, y es algo que vemos muchísimo. Creemos, Carla y yo estuvimos ahí antes de todo este episodio. Una vez intentamos ir claro, pues es que se resuelve con terapia de pareja. Y no. O sea, sí, pero no. Si no hay un trabajo individual,
Totalmente. Es que no les va a servir de nada, en mi experiencia. Gracias. Y trabajo individual de ambas partes. No sirve tampoco el trabajo individual, yo lo hago y si tu pareja no, si es que quieren seguir y deciden juntos, hasta ahí es cuando funciona una terapia de pareja en mi experiencia. Porque todos, como ya vieron, tenemos muchas heridas, muchas cosas que necesitamos entender para poderle aportar a la pareja lo que te corresponde, tu 50%. 100%. Entonces, a ella es lo único que yo le diría y es en general lo que nos ha funcionado. Gracias, Julio. Muchas Trabajo gracias. individual y pareja, los dos. Sí, así es como yo en lo personal lo manejo. La verdad, en el proceso terapéutico, a mí me gusta trabajarlos individualmente porque la pareja solamente se vuelve la consecuencia, ¿cierto? Correcto. Y entonces, yo te sugiero eso, busca algún espacio en donde puedas trabajar de forma individual y luego ir uniendo el trabajo en pareja, ¿no? Lo ideal sería que tu esposo también quisiera trabajar porque es como mejor funciona, pero si no, por lo menos tú trabajarte en un proceso individual y luego él en su proceso individual y luego ir uniendo en pareja. Así es como lo hicimos nosotros tres. O sea, yo trabajé con Carla individualmente, trabajé con Julio individualmente, con Julio estoy ahí con algunos detallitos y la pareja ya la cerramos hace mucho. Ya hace mucho tiempo que la cerramos, Sí. pero muchísimas gracias por tu pregunta. ¿Hay alguna otra? Sí, aquí dice otro. Gracias, qué hermoso. De acuerdo 100%. Eugenia cambia vidas. Y sí, Ay, gracias. es una terapia completamente diferente. Correcto. Luego, esta misma persona dice, cada uno por su cuenta, pero ambos con el mismo analista. Esa la dijo la profesional, a la máster. Está bien. Si están con el mismo analista, está bien que estén trabajándolo así. El tema es que te fijes que funcione. O sea, que estés teniendo resultado. A veces puedes tener conexión con alguien terapéuticamente, pero sentir que no te está dando el resultado que tú quieres porque probablemente no tiene que ver específicamente con un tema personal con el terapeuta, sino que no está pudiendo darte la información consciente que tú estás necesitando, que tu esposo está necesitando, que tu pareja está necesitando. Entonces, pues yo te diría, si no te ha funcionado y llevas mucho tiempo, trata de hacer un cambio. Mándale un DM a Euge. No, yo agregaría una cosa de este lado cuando eres el paciente. Ajá. El estar dispuesto a escuchar. Ajá. Y el estar dispuesto a que la retroalimentación que te den realmente la pongas en práctica. Porque puedes llegar con el mejor terapeuta, pero si uno mismo sigue negado a querer escuchar que realmente tenemos muchos temas internos, es bien complicado, porque también no nos gusta escuchar o ver la realidad que hay dentro de. Excelente, tienes toda la razón. A veces no jala. Mira, aquí hay otro que está bueno, Euge. Igual no voy a decir nombres para que sigan preguntando más. Dice, me gustó mucho haber escuchado el punto de vista masculino. Muchas veces pensé que la víctima era yo, y en especial por el hecho de ser mujer. Muchas gracias. Sí, pasa, ¿no? Pero yo creo que, y a ver, te lo digo, o sea, yo creo que todos tenemos una parte de víctimas, ¿no? Todos. Y caemos en el victimismo, ¿no? Siempre tiene la culpa el de enfrente. Exacto. Nunca vamos a aceptar es la primera respuesta. Es la primera respuesta. Es que el de enfrente, es que el otro me siempre hace. eres la víctima 100%. Es lo más fácil. Es lo Entonces, más sencillo. por eso les digo que el trabajo individual es súper importante. De ahí ya pueden empezar a sentar bases, ¿no? Empezar a acordar. Carla y yo no teníamos idea de lo que era hacer un acuerdo. Ay, no, es que esa parte yo la traía aquí. Ya sé, apuntes, pero ya no nos dio tiempo, entonces vamos a tener que hacer cómo hicieron acuerdos, restablecer cómo una pasaron pareja a las herramientas. Es bien complicado. Yo creo que arrancamos justo diciendo, estamos tan llenos de consejos hoy en día, claro, habla,
claro, platica con tu pareja, claro, no te tomes personal las cosas, claro, lleguen a acuerdos. Pero cuando los llevas a cabo, es bien complicado, no es de, hoy vamos a platicar, vamos a sentar. La realidad es que no, porque de inicio, si tú mismo no te entiendes, no puedes transmitir lo que realmente quieres. Totalmente. Y el de enfrente que esté dispuesto a escuchar lo que quiere, o sea, lo que le estás tratando de decir, sin que se lo tome personal. Ahí está la segunda parte, la parte personal que todo el mundo te dice, es que no te tomes las cosas personales. Cuando te lo dicen, hay de dos, o te enojas porque seguramente te está diciendo algo que no le gusta o que no te pareció, o desde ponerse de acuerdo en una comida. Estábamos platicando y nos pasa el día de hoy. Es bien complicado ponerte de acuerdo. O sea, esta palabra acuerdos son bien complicados y el tema es llevarlos a cabo. Totalmente. No, tendremos que hacer una segunda parte de esto para platicar. Fíjate, habría que hacer uno de límites. Los límites, los acuerdos, tantas cosas que nos todos empoderados. Ay, aprendí que es un límite. Carla, no me gusta esto, no quiero esto, no, a mí me gustaría. No hago nada. Totalmente. Vamos a hacer una segunda parte. Te voy a decir algo. Y esta persona yo creo que está... ¿se acuerdan de la que estaba preguntando de que llevan en terapia? Que va con un psicoanalista. Me imagino que su pareja, desde hace 10 años, y luego ella llegó ahí. Te voy a decir algo que pasa. Si el psicoanalista, que a mí me parece perfecto, mi psiquiatra es psicoanalista y para mí son los mejores. Pero lo que a él le funciona no necesariamente tiene que funcionarle a ella. 100%. Entonces, yo recuerdo, Carla, antes de conocer a Euge, estaba con otra persona, con otra terapeuta, y no, creo yo, que no hubo esta empatía, ¿no? Entonces, no necesariamente lo que funcione para uno, funcione para otro. Los psicoanalistas, pues, ven desde una óptica, etcétera. Yo lo que te recomiendo es que se abran a ver más opciones. A ver más opciones. Hasta que algo realmente te encuadre, ¿no? Si llevan 10 años trabajando, el tiempo que lleven, pues a lo mejor no es para ti esa persona. O ya se acabó una etapa. A lo mejor te dio lo que en ese momento te tenía que dar, ¿no? Ese terapeuta, y ahora a lo mejor tu sistema está pidiendo un cambio, ¿no? El sistema de tu pareja, el tuyo, el de tu pareja, y el de la pareja, pues, ¿no? Para decirlo así. Yo, como quiera, muy pronto voy a sacar un taller de pareja, justamente porque me lo han pedido muchísimo. Entonces, yo les estaré mandando información a través de la página de Eclipse, por si quieren inscribirse. Así que muy prontito habrá. Y, por supuesto, también voy a invitar a Carlita y a Julio una segunda vez para hablar de la etapa de la construcción, ¿no? Porque hablamos un poco de la etapa del conflicto, hablamos un poco de la parte del rompimiento, y creo que sería lindo, si ustedes aceptan una segunda vez, hablar de la etapa de la reconstrucción, ¿no? De cuando tienes todo bombardeado, donde ya es un campo minado y ahora es como... ¿Y ahora qué hago con todo esto? ¿Por dónde empiezo? Acuerdos, claro, límites, responsabilidad, en fin, todas estas cosas que pueden sumar muchísimo en lo que para mí es muy importante que Eclipse se establezca, ¿no? Que son vidas reales, experiencias reales, personas reales. Así que, pues, muchas gracias. Creo que no hay ninguna otra pregunta. Nada más, gracias por compartir su historia, que es muy interesante, poder ver ambas perspectivas. Gracias, Euge, por estos espacios. No, muchas gracias a ti por unirte. Gracias. Estoy evitando nombres porque creo que es lo mejor, pero bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que se hicieron el espacio para conectarse el día de hoy, a todo el equipo que nos ayudó a hacer este espacio posible. Muchas gracias. Gracias, Maru, porque tenemos una sorpresa para los que están en Estados Unidos. Maru se está incorporando, Maru Orozco, que es una intérprete excelente. Esta plática va a estar grabada, se las vamos a compartir
por las redes de Eclipse y en YouTube. Seguramente en eso estamos, porque esto es nuevo, es algo que estamos como explorando, pero va a estar también para todas las personas que están en Estados Unidos y la vamos a tener, gracias a Maru Orozco, la vamos a tener accesible también en inglés. Ella ahorita, esta vez lo hicimos no simultáneo porque era la primera vez que lo estábamos probando, pero va a quedar grabada en inglés también para todas las personas que están en Estados Unidos que no hablan español y que quieren compartir estos espacios con nosotros. Gracias a Maru que se incorpora. Gracias, Carlita, Julio, a los dos. Gracias a mi esposo que estuvo aquí y a los chicos que nos ayudaron con la producción de este espacio. Gracias a Erika también, que está en el equipo de Eclipse ayudándonos mucho en la estructura. Gracias a todos. Gracias. Algo que quieran decir para despedirse, chicos. Gracias. Yo agradecidísima con ustedes y orgullosísima como mamá gallina de verlos aquí hablando gracias como todos unos maestros de la conciencia. Así que muchas gracias. No, pues gracias a ti. Muchísimas gracias por el espacio y pues solo venimos aquí a aportar si de algo sirve nuestra historia, que siempre hay formas de cómo sí lograr algo. Gracias, Carlita. Julio. Igual, Euge, pues nada, agradecerte. No es la receta exacta, es nuestra experiencia, nuestra historia. Y gracias por ser parte de nuestras vidas, Euge. Es lo único que te puedo yo decir. Los quiero, chicos. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias por conectarse. Gracias. Gracias. Bye. Gracias.